conflicto relativamente similar a este, al que es un conflicto entre Irak y Kuwait con la intromisión de los Estados Unidos, pero entiende de que la verdadera guerra está en los medios, está en cómo se transmite en base a los medios de comunicación. Entonces, bajo ese principio, yo entiendo que a día de hoy estamos simulando nuevamente estas premisas. Estamos viviendo, reconfigurando un conflicto sin solución y mayormente resolviendo todo este enorme conflicto en pequeñas noticias, segmentos de comunicación y distintos tipos de aparatos actuales y contemporáneos que simplemente nos obligan a tomar una posición en base obviamente al medio que tengamos. Simplemente entiendo que en base a eso, toda la situación actual es un fruto de una incertidumbre contemporánea que no tiene una solución. Y obviamente con eso acabaría mi pequeña intervención y gracias, Heinz, esperando que podamos discutir mayormente sobre este tema. Gracias. Gracias a ti, Juan Manuel. Y mira, no sé si encuentro algo de en las palabras que has vertido, algo de, no sé si llamarlo resignación. Bueno, ya tú de nuevo te vamos a ceder el micrófono para que quizás puedas aclarar una quizás posición de resignación o de nuevo a lo que más antes proponía quizás de que no tendríamos el peso, por un lado, militar, económico, político o de algún peso específico que pueda de alguna manera alterar la balanza global, el aire de guerra que en este instante todavía es incierto, no se sabe, pero ya hay atisbos de que, por ejemplo, Estados Unidos ha pasado a DEFCON 1, que es la máxima de las prioridades, de ahí directo ya es a la Tercera Guerra Mundial, si es que ya le tuviéramos que dar algún nombre. Esa ya es una afección para todos, incluyendo para aquel que cierre los ojos y diga esto no está pasando. Después, a ver, claro, has mencionado que hay razones históricas que incluso nos pueden llevar a los mitos de por qué un pueblo fue elegido a partir de la raíz abrámica y por qué el otro también, el primogénito supuestamente de Abraham era Ismael, que es padre de todo lo que luego va a ser lo árabe y luego va a reconfigurar el mundo islámico, versus lo que es el mundo judaico. Sin embargo, esas podrían ser incluso unas retrospecciones y apelar hacia las razones históricas de este conflicto, que sí, pues no podríamos encontrar un parteaguas razonable para tratar de dirimir esta situación. Sin embargo, también surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué justamente se dan en este tiempo? ¿Por qué no se dio hace 5 o 10 años atrás? ¿Por qué no se dio durante luego el mundo postsoviético, como se dijo? Solamente se pretendió invadir lo que es, pretendió dar la primera guerra del Golfo y luego, tras la caída de las Torres Gemelas, la segunda guerra del Golfo y la invasión a Afganistán. No había otros intereses como en esos tiempos de por medio y al parecer la respuesta que podríamos anticipar es que sí, hay aquí algo más. No es solamente que no se querían y esto llegó a un punto en el que ya tuvieron que medirse por la guerra no más. Se trataría de que Irán ha perdido la cobertura desde un año y un poco más y todo nos remite hacia lo que es el conflicto en Gaza. Cómo es que a partir de Gaza se han ido desinflando los aliados, han sido derrocados, han sido el caso de Siria con Bashar al-Assad, el caso de Hezbollah que ha sido decapitado entre sus líderes principales, ha dejado entonces toda la puerta abierta para que el próximo en caer o a ser agredido por parte de Israel sea Irán,
sobre pretexto de que estaba desarrollando armamento nuclear, que en esto sí coincidimos, Juan Manuel, hay cierta semejanza como es que se decía cuando se ha invadido la Irak de Saddam Hussein, que sí, también estaban desarrollando armamento nuclear, armamento biológico, y cuando entraron al final, ¿alguien sabe alguna noticia de que hayan encontrado ojivas nucleares o algún armamento de destrucción masiva? Parece que no. Por lo menos no se ha encontrado que dijeran que se dieran grandes o hubieran copado los grandes rotativos de ese entonces. Eso por un lado. Y acabo con esto y luego le cedemos la palabra a José. No es que en Irán es un corredor, en algunos de los videos ya les compartí, de conexión con el BRICS. Esto conectaría y abriría bastantes mercados hacia lo que es Rusia, China, India, Pakistán. Es una ruta, una de las grandes rutas de la seda y una cadena la, para el tráfico comercial del proyecto BRICS. Y no es, dice, coincidencia que solo faltarán, creo que 2 semanas para que uno de los corredores que involucraba lo que es la administración china, justo se iban a inaugurar y no creo que sea coincidente que justo porque se están tratando de hacer estas cosas con Irán, es que ahora estalla la guerra y ya no se puede hacer mucho más, y más bien están amenazando. Ya hay los vistos buenos, pero solo falta que la ayatola de su venia para que se cierre el estrecho de Hormuz, y eso va a afectar a la economía mundial. Y si nosotros no estamos con la economía mundial, bueno, pues no sé en qué mundo vivimos. Adelante, José. Gracias, buenas noches. Justamente en la parte que tú mencionabas, James, del tema si han eh, destruido las sedes nucleares de Irán, hay un reporte que pasó en la CNN que aún no se ha determinado un aumento en la radioactividad por esos sectores. Entonces, naturalmente, esto nos recuerda a principios de los 2000, cuando tú mismo lo dijiste, cuando Estados Unidos ingresó a Irak, Afganistán y demás lugares, porque estaban los grupos terroristas y aparte que tenían armamento nuclear. Entonces, acá básicamente lo que se está viendo, y lo que decía Manuel es muy cierto, ¿por qué no revisamos, por qué no vemos un poco de la historia que hay en estos casos? Porque este conflicto tampoco es nuevo. Hay el conflicto con Irán desde los 70, en pleno auge de la Guerra Fría. Estados Unidos tiene el problema. Entonces, este conflicto se genera más que todo por el tema comercial, por el pequeño estrecho de Oman, no sé. Hormuz. Adelante, José. ¿Me escucha? Bueno, básicamente es el estrecho comercial, uno de los más grandes e importantes del mundo, básicamente en el tema de gas y petróleo, bueno, más que todo el petróleo. Se dice que más del 20%, incluso el 30% del petróleo mundial pasa por ese estrecho. Entonces ya sabemos lo que se está peleando en ese sector. Aparte, se da datos que este mismo gobierno iraní no tiene el apoyo que tenía a principios de este milenio. Se ha ido desgastando. Es por ello también que están aprovechando en atacar a sectores estratégicos, ¿no? Tanto Estados Unidos como Israel. Cabe aclarar que el meme que les mandé del Mossad, se dice que el Mossad
estuvo en Irán, esos agentes, casi 20 años como infiltrados, se menciona, los cuales, como estaban interconectados con los más altos rangos, fueron los que dieron los posicionamientos de cada uno de ellos, ¿no? Donde estaban para eliminarlos a todos ellos. Más preocupante también puede ser que esto, ciertos países hegemónicos en este momento, con las tecnologías que nosotros manejamos, nuestros celulares, el internet, la geolocalización, al ser hegemónicos, ellos, esos datos son más importantes que cualquier armamento, porque ellos ya saben tu ruta, ya saben qué actividades puedes realizar para poder ejecutar este tipo de planes que están haciendo. Y tomar en cuenta también que el conflicto no viene solamente desde la creación del 48 de Israel, esto viene desde, creo que desde el año 1600, donde eh, los judíos tenían la idea de, o tienen la idea religiosa que son el pueblo elegido, desde que hay la partición de las religiones abrámicas, y hay esta completa pelea, ¿no? Si no me equivoco, Irán es un país chiita y tiene constante conflicto con los sunitas. Y los sunitas son todos los países que están alrededor de ellos, ¿no? Siria, Arabia Saudita, Kuwait, incluso Yemen, que está en una guerra civil interminable. Entonces, son países que no le van a apoyar, más bien están dejando tanto a Israel como a Estados Unidos posicionar su ejército en esos lugares estratégicos, ¿no? Ese es lo complicado de este conflicto. Y para terminar esta primera intervención, en los libros de historia, una persona que vivió la Segunda Guerra Mundial no me decía, en el momento que vivíamos la Segunda Guerra, nosotros no supimos cuándo inició la Segunda Guerra por el tema de comunicación y demás. ¿Quiénes nos dijeron cuándo inició la Segunda Guerra Mundial? Incluso la primera, los historiadores. Lo cierto es que sí sabemos cuándo termina. Terminó la segunda, la primera en tal fecha, la segunda el 45, en el 2 de septiembre, esa sí me acuerdo, esa fecha, pero nunca supimos cuándo comenzó. Sí, hemos tejido y han revisado la historia para decir el punto más álgido del conflicto fue en la invasión de Alemania a Polonia. Ese fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en esta tercera, bastará que nosotros analicemos y veamos más adelante cuál fue el punto más elevado de los conflictos. Gracias. Sí, hay narrativas y narrativas. Estaba leyendo en el Facebook, si no me equivoco, no me acuerdo el autor en este instante, pero estaba a título, ¿no? Decía que si se viene una guerra mundial, va a ser la quinta guerra mundial desde su vista, porque la primera y la segunda ya las conocimos, la tercera fue la Guerra Fría y la cuarta fue la que ya se hizo desde el 11S. Entonces, esta vendría a ser la quinta guerra mundial, supuestamente. Bueno, son narrativas, ¿no? Hay también, y de esto se trata entre nosotros, de hacer una construcción, no sé si de una narrativa, pero mínimamente de una versión coherente de la realidad en la que nosotros, más allá de que nos cuenten los libros o nos vengan los que vengan con sus relatos y narrativas, tener nosotros una propia versión, visión de la realidad para saber qué es lo que está pasando y que nadie nos cuente la película y nosotros ahí bien sentados como espectadores, sin ser protagonistas de esta realidad. Quizás se trata de eso, ¿no? Más que adoptar una posición u otra, lo que dijo Juan Manuel, ser del blanco, del negro, estar a favor de los buenos y decir que los demás son malos, más allá de eso, ¿no?
Ahora, hay una